Muchas bendiciones para todos. Les habla el pastor Jonathan Labrador y esta es la comunidad cristiana Los Cocuyos. Estamos ubicados en el Valle, aquí en San Antonio del Valle, en Caracas, en mi maravillosa nación, Venezuela. Y de nuevo con ustedes para continuar, para darle continuidad a la serie Cartas de Jesús a las iglesias del Apocalipsis. Estamos en el tercer sermón, la tercera enseñanza de esta serie. Expresamente los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Toca la semana anterior, la enseñanza anterior. Estuvimos en la iglesia con Éfeso, esa gran reprensión del Señor a la iglesia. Arrepiéntete, arrepiéntete. Has perdido, has abandonado tu primer amor. Arrepiéntete, mira de a dónde has caído. Ahora avancemos y vamos hacia la iglesia de Esmirna. Y es una gran carta también. No hay reprensiones para esta iglesia. Hay elogios, pero también hay una gran recomendación de parte de aquel que les escribe, del Rey de Reyes y Señor de Señores. El título de la enseñanza: Mensaje a la iglesia de Esmirna, fidelidad en medio de la tribulación. Y estaremos en el capítulo 2, versículos 8 al 11. Antes tengamos una palabra de oración para luego exponer esta enseñanza el día de hoy. Padre, te pedimos que bendigas nuestra vida con esta palabra, con el depósito de tu palabra en nuestros corazones. Trata primeramente con nosotros y que nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente abierta para recibir tu palabra y que podamos ser bendecidos por ella. Que pueda dejarnos profunda bendición tu evangelio, esta carta, cartas antiguas para la iglesia de hoy, y que podamos aplicarla a nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Que haya provecho para cada uno. Que haya deleite en cada uno al acercarnos a tu palabra, Señor. Pon esa hambre y esa sed de acercarnos a ella, de beber de tu palabra, de poder comer de tu palabra, Señor, y poder ser alimentados de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Un pensamiento clave sobre el cual ir edificando la enseñanza. Aunque los seguidores de Jesús se enfrentarán a la oposición e incluso el martirio, perderán su vida en este mundo por causa del evangelio, la promesa de Cristo es firmeza, la promesa de Cristo es sostenimiento, la promesa de Cristo es la liberación final y la vida eterna. Aunque los seguidores de Jesús enfrentaremos crisis en este mundo, oposición en este mundo, incluso el martirio, llegaremos a perder hasta nuestra propia vida. En este lado de la eternidad, la promesa de Cristo es sostenimiento. Nos preservará, nos liberará finalmente y obtendremos de mano de Él la corona de vida, el gran galardón que es la vida eterna. Eso da tanta esperanza a nuestra vida. Hay una famosa afirmación bien conocida en los medios y nos viene desde la historia temprana de la iglesia. Esa afirmación dice así: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y fue hecha por el padre de la iglesia, Tertuliano, en el año 197, en el segundo siglo de esta era, en una defensa del cristianismo, en su apología, así le llamaron, en su apología, la cita real, y es una apología hacia el imperio romano, defendiendo el cristianismo frente al imperio romano. La cita real dice así: nos multiplicamos cada vez que somos cegados por vosotros. Le decía Tertuliano, cerrando el segundo siglo, al imperio romano. La sangre de los cristianos es semilla. Nos multiplicamos cada vez que somos cegados por ustedes. La sangre de los cristianos es semilla. Qué gran verdad hay detrás de esta afirmación.
Y es que el sufrimiento, la persecución, el martirio, las penurias, la angustia, la agonía que ha vivido el cristianismo, en efecto, esa ha sido la vocación de la Iglesia del Señor en tantas naciones y lugares alrededor del mundo. Incluso hoy mismo, algunos estiman que el 65% de todos los martirizados, aquellos que han sufrido el martirio, que se han convertido en esa semilla del cristianismo, que han sido mártires, que han perdido su vida a causa del Evangelio, el 65% de todos los martirizados se han dado en los albores del siglo XX, mucho más recientemente. Aquí no incluimos encarcelados, aquí no incluimos torturados, perseguidos por cualquier medio. Movimientos como Puertas Abiertas, fundaciones globales como Voz de los Mártires, nos informan acerca de las persecuciones en las iglesias en Irak, en Turquía, en Nigeria, en Sudán, en Ruanda. Nos dan acuse de las persecuciones actuales. Se estima alrededor de 100 o 150 millones de martirizados, cristianos martirizados en las últimas décadas. Esas son cifras altas, pero eso es la gran realidad y esa es la vocación de la iglesia a través de toda la historia. Sí, mi amigo. Sí, hermano, eso es una gran realidad. La persecución, el martirio ha seguido a la iglesia, ha dejado la estela, la iglesia de persecución, de martirio, y por la causa del que fue crucificado, que fue muerto y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El dolor, la aflicción, el sufrimiento es el lenguaje universal de todos nuestros hermanos, de todos los cristianos que conocemos, de nuestra propia vida. Ese es el lenguaje. Pueda yo que no conozca alguna música, algún estilo musical, alguna corriente artística, puede que no conozca el último soplo de la moda, puede que sea ignorante de muchas de esas cosas, pero no ignoro la persecución, no ignoro el martirio que mis hermanos han vivido a través de los siglos, de las eras, de las épocas, hasta el día de hoy. Grandes cantidades de personas desplazadas por su fe, por su creencia, martirizadas, llevadas hasta la muerte por sus creencias profundas. Las han llevado hasta el punto de intentar que se dobleguen, pero no han doblegado su fe ni su alma, se han mantenido firmes. Por eso han acusado la muerte en sus propios cuerpos. Ese es el lenguaje que conocemos. Quizás desconozcamos otros, el deporte. Quizás ignoremos grandes disciplinas deportivas que son conocidas por grandes multitudes. Pero el lenguaje universal del cristiano es el sufrimiento, la ignominia, la persecución, la aflicción, el dolor. Pero vayamos a la lectura de esta carta, una carta especial. No hay elogios en contra de esta iglesia, la iglesia de Esmirna. Siguiente iglesia después de Éfeso, es la que estaba más cercana a Éfeso, Éfeso la más cercana a Patmos, donde está Juan. Ahora le toca el turno a Esmirna. Esmirna tiene algo que escuchar de parte de aquel que lo sabe y que conoce absolutamente todo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11. Mensaje a la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Verso 10, clave, mis hermanos, mis amigos, usted que nos ve o nos escucha. No temas lo que estás por sufrir, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados.
y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, mi hermano. Esto sigue estando vigente hasta el día de hoy, hasta esta mañana, hasta esta tarde, hasta esta noche, el momento en que hayas decidido escuchar o ver esta enseñanza y ser impactado por la palabra. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¡Qué gran promesa! Y cierra con una advertencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Tendremos tiempo para explicarlo. Llegamos entonces a esta segunda carta enviada a la iglesia del Asia Menor, una iglesia no tan reconocida como Éfeso. Éfeso ampliamente conocida, incluso una carta recibida del apóstol Pablo, unas cartas enviadas por el apóstol Juan al final del primer siglo. Esmirna no tiene una carta apostolar dentro del canon, pero sí le escribieron los apóstoles de Juan y los apóstoles del apóstol Pablo. Esmirna es la única ciudad que aún existe hoy, de todas las 7 iglesias que recibieron cartas en el Apocalipsis, allí en Patmos, o de la mano de Juan estando en el exilio en Patmos. Solamente hoy existe la ciudad de Esmirna, llamada hoy Izmir, en Turquía, la actual y moderna Turquía. Esta iglesia, Esmirna y Éfeso, se disputaron junto a Pérgamo durante un tiempo el ser la capital más grande, ser la capital, de hecho, de Asia Menor. Estaré tocando 3 puntos. La identidad de quien escribe esta carta. Interesante. De nuevo nos acercamos a aquel quien escribe. El Señor tiene algo que decir de Él mismo, de su carácter, de su identidad en esta carta. Interesante porque se refiere ahora a Esmirna. No es la misma iglesia de Éfeso. Ahora se identifica de otra manera. Quiero hablarle acerca de unas observaciones a esta iglesia, versos 9 y 10. El primer punto, la identidad de quien escribe, será el verso 8, el verso inicial. Segundo punto, observaciones a la iglesia, versos 9 y 10. Hablaremos de la pobreza y de la riqueza. Hablaremos de esos judíos que son sinagogas de Satanás. Hablaremos del sufrimiento que viene, Esmirna. Viene sufrimiento, Esmirna. Hablaremos de que Dios ha permitido que el enemigo eche a algunos a la cárcel para que la fe sea probada. Hablaremos acerca de esa fidelidad hasta el martirio, fidelidad hasta la muerte. Hablaremos de que esa fidelidad será recompensada. Recibirá la corona de la vida. Y finalmente, y otro punto, este mensaje es sumamente importante. Por tanto, el que tenga oídos para oír, que oiga. Prestemos atención. Y el tercer y último punto es una advertencia final. El que tenga oídos, que oiga, verso 11. Pues vayamos a ese primer punto. La identidad de quien escribe. Verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Alguno o algo que nos impacta es que esta carta comienza con la identidad de quien la escribe. Y de nuevo se nos revela el carácter de Cristo, su esencia. ¿Cómo se revela Cristo ahora a Esmirna? Distinto a como lo hizo a Éfeso, la iglesia en Éfeso. El primero y el último. Palabras en griego, el protos y el escatos. El primero y el último, el alfa y la omega. Yo soy el principio y soy el final. Yo lo englobo y lo encierro absolutamente todo. Y el énfasis aquí es la eternidad de Dios. Esmirna, yo existo antes de que cualquier cosa existiese. Yo existo incluso antes de que tú existiese. Ya yo soy. Ya yo era antes de que todas las cosas creadas fuesen creadas y existiesen. Ya yo existía y existiré después de que todas las cosas sean deshechas, después que termine el año 70, cuando sea destruido el templo y la ciudad de Jerusalén, después de las persecuciones del primero y segundo siglo, yo seguiré existiendo. Habla de su eternidad, pero también de su soberanía. Y esto es maravilloso. A una iglesia que tiene mártires, este mensaje es especial. Porque si hubo una iglesia que entregó mártires, fue la iglesia de Esmirna en el primer siglo. A una iglesia que tiene mártires, que han muerto, que están prontos a morir, el Señor le dice, verso mismo 8, el que estuvo muerto
y ha vuelto a la vida. El que estuvo muerto, Esmirna, no te preocupes si sufres, no te preocupes si muchos de tus filas han entregado su vida, no te preocupes si han alcanzado la muerte primera, no te preocupes, en mí hay vida. ¿Por qué? Porque yo estuve muerto y he vuelto a la vida. Y esta identificación de quién escribe la carta para Esmirna es sumamente vital. Tanto, mi amado amigo que me escuchas o que nos ves por cualquier medio, tanto para nosotros hoy, que no estamos exentos de la persecución, del sufrimiento, del dolor, de la aflicción, de la agonía, de la penuria, de la ignominia, de la vergüenza a expensas de otros. No estamos exentos de nada de eso. Algún día tocará llegar a nuestra fecha de vencimiento. El Señor nos dice, no te preocupes, no te preocupes. La segunda muerte no te alcanzará. Tendrás la corona de la vida. Y esa es parte de la gran promesa. Y aquel que promete es fiel para cumplir su palabra. Esa identificación es vital para ellos, pero también para nosotros. Esmirna, en esta identificación, verso 8, el principio, el protos y el eskratos, el principio y el final, el alfa y la omega, el primero y el último. Esa identificación es vital para nosotros, de vida o muerte. Esa iglesia, tal como nosotros, creo que necesitamos escuchar esta palabra y esta promesa de parte del Señor. Y debo decir algo, qué satisfactorio y qué esperanzador es escuchar esto, saber esto de la mano que aquel que da vida, de Cristo Jesús. Y es vital para nosotros saber que el primero y el último escribe estas palabras. Y además la identificación que hace Jesús en esta carta es distinta a las otras, pero es que la necesidad de cada una de las iglesias es distinta. La situación, el estadio emocional y el estadio espiritual de cada una de las iglesias es distinto. Por lo tanto, la aproximación en cuanto a la identidad y el carácter de Cristo para con cada una de ellas tiene que ser distinto, y es para suplir la necesidad de cada una de ellas. ¿Por qué debería importarnos tanto esto a nosotros, siendo que es una iglesia de más de 2000 años? Mis amados, porque son cartas a la iglesia antigua, pero son cartas para la iglesia moderna, la iglesia del día de hoy. ¿Por qué debería importarnos? Porque Jesús sigue siendo fiel a sus promesas. Porque si el Señor prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, hasta los últimos de los días, esa promesa se cumplirá, porque fiel es aquel que nos ha llamado y Él cumplirá su propósito. Y es imposible que Él falle a su palabra. Es imposible que Jesús falle a su promesa. Y esto nos lleva al segundo punto. Un segundo punto que habla y nos adentramos en el verso 9. Eres pobre materialmente, pero eres rica espiritualmente. Eres pobre materialmente, pero eres rica espiritualmente. Verso 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tal como lo manifestó a la iglesia de Éfeso, ese conocimiento es un conocimiento. Yo conozco tus obras, le dijo a Éfeso. Ahora a Esmirna le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Yo conozco. Ese conozco, esa palabra en griego significa conocimiento pleno, conocimiento absoluto, conocimiento completo. Así que el Señor le está diciendo a Esmirna, Esmirna, despreocúpate, yo conozco la persecución que tú estás siendo objeto en este momento. Iglesia de los Cocuyos, yo conozco la penuria que tú estás viviendo. Yo conozco absolutamente todo lo que estás haciendo, mis amados. Aquel que camina en medio del candelabro o de los candelabros que son las iglesias, las conoce perfectamente. El Señor conoce la operación de cada iglesia. El Señor conoce el corazón de cada iglesia. El Señor conoce los afectos de nuestras iglesias. Es decir, no de la estructura, de las paredes. El Señor conoce los afectos. ¿Dónde están nuestros afectos? ¿Dónde está nuestra fe el día de hoy? El Señor conoce y tiene el conocimiento absoluto, pleno y completo de nuestras vidas, mis amados. Así que el Señor sabe muy bien lo que hemos vivido. El Señor sabe muy bien nuestros sufrimientos, nuestras persecuciones, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones. El Señor conoce todas las aguas que se han venido encima, el oprobio que hemos vivido. El Señor conoce absolutamente de eso.
Como lo dijo la ciudad de Esmirna, competía con Éfeso, sí, también con Pérgamo, por ser la primera ciudad. De hecho, su moneda tenía una inscripción, la moneda de la ciudad de Esmirna tenía una inscripción que decía, la primera de Asia Menor. ¿Por qué hablo de estas cosas? Y voy a pasar ahora a hablar acerca de la ciudad, porque como lo dije con Éfeso, es muy importante la idiosincrasia de cada ciudad. La ciudad de una u otra manera le fue dando forma a la iglesia, y por eso el Señor tiene que intervenir en cada uno de nosotros. El Señor tiene que intervenir con su palabra, el Señor tiene que intervenir con su mano, el Señor tiene que intervenir con sus reflexiones, con sus aprensiones, con sus reprensiones o con sus elogios en medio de nosotros para animarnos, para incentivarnos, para motivarnos o para movernos el piso. Eso es lo que el Señor está haciendo. Tanto Éfeso como Esmirna, las ciudades, habían impactado o positiva o negativamente a cada una de las iglesias locales. Era una ciudad orgullosa, no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la ciudad de Esmirna. Izmir, actualmente en Turquía, era una ciudad jactanciosa en lo material. Tenían 5 templos de idolatría relacionados con 5 dioses. La diosa Cíbeles, la diosa Afrodita, el dios Zeus, el dios Apolo y un dios que está presente hoy que tiene relación con la salud, con la medicina. Le llaman Esculapio hoy, es el dios Asclepio. Esos 5 dioses tenían 5 templos en el primer siglo, en esta ciudad. Era una ciudad que tenía, había un movimiento de idolatría, había un movimiento idolátrico importante en la ciudad. Eso fue permeando las paredes de las iglesias. Eso se movió en toda Asia, incluso Pablo tuvo que hablar muy fuerte en cada una de las ciudades en donde estuvo ministrando. El Señor lo llevó a cunas idolátricas, a una ciudad como Atenas, donde había más esfinges de idolatría que habitantes en la ciudad. Es impresionante, pero allí el evangelio fue sembrado. Hoy no tenemos excusa. Fuimos impactados por el evangelio de la gracia. En Esmirna existía el culto al emperador romano. Y Roma, particularmente el imperio, le concedió el permiso a la ciudad de Esmirna para que ellos construyeran el primer templo de adoración a Tiberio César, que era el procurador, el rey que estaba como emperador en ese momento. Tiberio César, y que había acuñado sus monedas y todo. Allí ellos dieron, Roma, el imperio central, dio permiso a la ciudad de Esmirna, una de las privilegiadas entre 10 u otras ciudades, que también se les concedió la misma venia, la misma posibilidad, el mismo permiso de construir un templo para la adoración imperial al emperador. Esmirna fue la primera que recibió esta venia de parte del imperio romano. Ahora, en medio de esta ciudad jactanciosa, materialista, consumista, idolátrica, adoradora del emperador romano, hay una pequeña iglesia, pobre, pobretona. Hay una iglesia pequeña, sufriendo tribulación. Ahora quiero que podamos entender el contexto en el que esta carta fue escrita. Una iglesia que está acusando persecución a sus miembros. Una iglesia que está en el medio de una ciudad jactanciosa, llena de muchos bienes. No les faltaba absolutamente nada. Considerada una ciudad hermosísima. Pero ahora una iglesia con un gran contraste. Y el Señor tiene que hablar algo con esta iglesia. El Señor tiene un mensaje para su iglesia. Una iglesia débil, una iglesia pobre, perseguida, una iglesia atribulada. El Señor tiene que hablarle para levantar a su iglesia. Y cada vez que te convertías en cristiano, uno de los comentaristas dice que cada vez que una persona manifestaba su fe en el cristianismo, abrazaba el cristianismo, la gente se apartaba de ti.
Los empleadores ya no te daban más trabajo y los que hacían negocio contigo no seguían haciendo negocio contigo. Es decir, quedabas a la deriva. Y eso había sucedido con muchos de los fieles en la ciudad de Esmirna. Perdías tus posesiones, eras perseguido. Se narra en la historia que hermanos que iban a visitar a otros que estaban enfermos o que estaban encarcelados, recluidos en cárceles, al regresar a sus casas, no había absolutamente nada de bienes en sus casas. Los bienes inmuebles habían sido saqueados, les habían robado absolutamente todo. Eso hay testimonio de eso en la historia. Producto de su fe, producto de haber abrazado el cristianismo. Eso empobreció mucho la iglesia y eventualmente muchos pagaron con su propia vida, con la muerte pagaron el haber abrazado la fe. Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la iglesia, mártir. Ignacio de Antioquía fue uno de los discípulos del apóstol Pablo y del apóstol Juan directamente. Escribe una carta a la iglesia en Esmirna en el segundo siglo. Él fue martirizado por el imperio romano. Fue muerto de una manera trágica. El líder principal de esta iglesia en Esmirna es Policarpo. Policarpo de Esmirna, otro padre de la iglesia que es también discípulo directo del apóstol Juan, del que está escribiendo esta carta. Es decir, cada uno de los apóstoles deja sus seguidores, sus discípulos. Cada uno de ellos se dio a la tarea de cumplir con el mandato: id y haced discípulos a todas las naciones. Pues los discípulos del Señor cumplieron su mandato. El apóstol Juan levantó a Ignacio de Antioquía y a Policarpo de Esmirna. Policarpo levantó a sus seguidores como Ireneo y a tantos otros. Y así fue. ¿Cuáles son tus discípulos hoy? ¿Estás discipulando a alguien? ¿Tienes alguna persona a quien estás fomentando, estás formando el carácter de Cristo en esa vida? ¿Hay alguien a quien le estás hablando el evangelio de la gracia, le estás compartiendo el evangelio de las buenas nuevas? ¿Hay alguien en quien te estás vertiendo cada día, estás pasando horas con esa persona? Sería bueno considerar esto. Este discípulo directamente de Juan es el líder principal. Policarpo termina siendo martirizado por el emperador de turno. Fue capturado. Unas personas espías supieron dónde Policarpo se estaba escondiendo del imperio, dieron razón de ello al imperio, lo capturaron, lo amenazaron con negar su fe, le prohibieron que dijera que creían en Cristo, que eran los seguidores del camino. Quiero leerte la respuesta de Policarpo a sus 86 años, ya entrando en el ocaso de su vida. Impacta leer estas palabras de los seguidores casi directos de Cristo Jesús, la segunda generación después de los discípulos directos de Cristo. 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha fallado en nada. Esto me conmueve. ¿Cómo le voy a fallar a Él ahora? ¿Cómo he de fallarle a mi Señor ahora? No, yo seré siempre amigo de Cristo. Ese fue el testimonio que nos dejó Policarpo. Ese fue el testimonio que nos dejó este pastor de la iglesia de Esmirna, siendo perseguido. Este hombre murió en la hoguera. Quiero que podamos entender el contexto en donde estamos, la identificación que tiene Cristo en esta carta, el que ha muerto y ha resucitado. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. El que ha muerto y ha resucitado y tiene vida y vida en abundancia para dar. Así se identifica Jesús para esta iglesia y eso tiene un gran significado. Es una iglesia que está en afrenta, es una iglesia que está en persecución. Al menos hasta Policarpo, anteriores a él se habían dado de 10 a 11 martirios antes de Policarpo. De 10 a 11 personas habían muerto. Habían entregado su vida producto de la fe en aquel que había sido crucificado, que había muerto y que había resucitado al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. Mis amados, Esmirna fue una iglesia muy perseguida por el imperio romano. Verso 9, yo conozco tu pobreza. Yo conozco tu pobreza. La palabra pobreza o pobre apela a alguien que está en una condición de indigencia, de mendigo. Es decir, una persona
que no tiene ni siquiera dónde caer muerto, una persona que no tiene absolutamente nada para sostenerse, no tiene una familia a su alrededor que lo sostenga, no tiene ningún medio para suplir sus necesidades. Eres pobre materialmente, pero hay una palabra aquí maravillosa, pero eres rica espiritualmente, porque el verso 9 tiene dentro de un paréntesis lo que parece ser un comentario del apóstol Juan. Pero tú eres rico, pero tú eres rico. ¿Cómo explicar esta ambigüedad? Que eres pobre, pero a la vez eres rica. ¿Cómo entender esto que parece contradictorio? Eres pobre, pero a la vez eres rica. Yo necesito parar un poco acá, porque entonces Cristo les dice a ellos, ustedes son pobres, pero son ricos. ¿A qué se refiere Jesús? Necesitamos preguntarnos, ¿qué hace a una iglesia pobre? O por el contrario, porque el Señor afirma, tú eres rica. ¿Qué hace a una iglesia rica, mi hermano? Y quiero compartir contigo algunos puntos que considero sumamente importantes. Creo que son puntos de aplicación o puntos en donde podemos reflexionar qué hace a una iglesia rica, siendo pobre, viviendo en un país como Venezuela, puede ser Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Brasil, México, Argentina, todos los países del centro Caribe, de Centroamérica. ¿Qué hace a una nación rica teniendo dificultades económicas, teniendo una inflación galopante, en algunos momentos con hiperinflación económica? ¿Qué hace entonces a una iglesia que siendo pobre es rica? Quiero compartir algunos puntos contigo. ¿Sabes qué nos hace ricos, mis hermanos amados? Nuestra relación con Dios. Nuestra comunión con el Señor nos hace ricos, a expensas de que puedas tener grandes necesidades de abrigo, de cobijo, de transporte, para cubrir incluso tus necesidades más imperiosas. ¿Sabes qué te hace rico en el Señor? ¿Sabes qué te hace rica saberte que tienes profunda riqueza en el Señor? Tu comunión con el Señor. Y nadie puede ir en contra de eso. No eres afectada por las circunstancias que vives en el momento. De allí radica tu relación con el Señor. A mayor relación y profundidad de convicción y nuestra comunión con el Señor diariamente, a mayor profundidad, mayor es nuestra relación con el Señor. Eso hace una iglesia rica, nuestra relación con el Señor. Pero hay otra cosa, tu santidad. La santidad de Dios sin la cual nadie verá al Señor. Nuestra santidad. Esa santidad de la iglesia que vive en un mundo caído, perverso, inmoral. La santidad de la iglesia nos hace ricos profundamente, bendecidos profundamente. ¿Sabes qué hace rica la iglesia a pesar de ser pobre materialmente? De que nuestros techos se estén cayéndose, de que se estén filtrando nuestras paredes. ¿Sabe lo que nos hace rica en medio de la pobreza material? Tu relación con Dios y tu santidad. Mi hermano, la santidad al Señor es algo vital. Tu santidad. El apego a las Escrituras. Cuando otros han perdido el norte en las Escrituras, cuando otros no tienen importancia en las Sagradas Escrituras, cuando otros relativizan las Sagradas Escrituras, el apego, el amor que tienes por las Sagradas Escrituras, el volver a las fuentes, ad fontes, de vuelta a las Escrituras, el amor que tienes por las Sagradas Escrituras, te hará una iglesia rica. ¿Sabes qué te hace una iglesia rica en medio de la pobreza material? Tu relación con Dios, tu santidad y el apego que tienes a las Sagradas Escrituras. ¿Sabes qué te hace rica? Tu dependencia del Señor, que tú dependes del Señor, que no hay otro que te sostenga, que no dependes de tus recursos, que no dependes de los recursos de otros, que no dependes de los recursos del Estado, de la prebenda que te puedan dar las instituciones gubernamentales. Tú no dependes de eso. Tú no dependes de una coalición de iglesias
que levanten X o Y cosa. Tú dependes del Señor estricta y única y exclusivamente. ¿Sabes qué te hace rica, mi hermano, mi amado? Tu dependencia del Señor, el apego a las Sagradas Escrituras, tu santidad y tu relación con el Señor. Llevamos 4 puntos. Un quinto punto, la gracia que tienes para con los demás. Dad por gracia lo que has recibido por gracia. Así como has sido agraciada, bendecida, la gracia que das a los demás da fe de que eres rica espiritualmente. Eres agraciada para con los demás. Dependes del Señor exclusivamente. Tienes apego por las Sagradas Escrituras. Eres santa para el Señor. Dependes del Señor y tienes un apego por su palabra, pero además tu relación con el Señor te hace rica. Pero quiero hablarte de otro punto, la humildad de tu corazón como iglesia. Cuando reconoces tu verdadera condición, cuando te ves tal cual Dios te ve, ni más ni menos, y cuando reconoces el estado de tu hermano, cuando no te autojustificas tú, ni condenas al otro, eso te hace rica. Cuando tienes gracia para con los demás, cuando te ves al espejo y te reconoces tal cual Dios te ve a ti misma, cuando no te autojustificas, cuando no condenas a otros, esa te hace una iglesia y una congregación rica. Y finalizo con esto, tu vida de adoración, tu entrega, pero no es los cantos congregacionales, no, es más que eso, es una vida entregada al Señor obedientemente, hasta el punto de entregar nuestra vida. Hay un deseo de glorificar a Dios en todo lo que haces. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es el motivo que tienes, que te impulsa? ¿Qué es lo que te motoriza a hacer lo que haces? Es un sentido de adoración que tienes. Es que eres agraciado para con los demás, que no te autojustificas, que no condenas a otros, que tienes una vida de dependencia al Señor, que tienes un sentido de apego a las Escrituras, tu santidad y que tienes una relación con el Señor. Esas cosas te hacen unir una iglesia rica. Ahora, a la luz de todas estas cosas, creo, mi hermano amado, tú que nos estás viendo a través de este canal o nos escuchas en este momento a través de Radio Dinámica 1490. A la luz de todas estas observaciones que sirven para aplicarlas a nuestra vida, porque la iglesia no es la estructura, no son las paredes. La conformamos cada uno de nosotros. Tú y yo conformamos la iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo universalmente está conformado por aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. A la luz de estas cosas, ¿qué somos? ¿Ricos o pobres? Porque puedes ser rico espiritualmente, entonces debes darle gloria al Señor. Pero puedes ser rica materialmente. Cuidado, cuidado. No pierdas de vista al Señor. Cuidado con tu corazón, sé humilde. Sé humilde y ten una vida de adoración al Señor, dándole gloria y honra a Él. Puede ser rica espiritualmente, glorifica el nombre del Señor. Puede ser rica materialmente, cuidado. Puedes ser pobre materialmente. Bueno, déjame decirte, tal como Esmirna, sé firme hasta el final, hasta la muerte. Tú eres rica, pero puedes ser pobre espiritualmente. Hay un récipe, hay una medicina para ti y para mí hoy. Vengamos en arrepentimiento a los pies del Señor. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Éfeso, la enseñanza más reciente. Arrepiéntete. Y fue lo que el Señor le dijo al resto de las iglesias. Arrepiéntete. Todavía hay tiempo para arrepentirnos. Hay un segundo punto. Tienes personas judías a tu alrededor, pero no lo son. Más bien son sinagogas de Satanás. Eso está en el verso 9. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Ha sucedido y sigue sucediendo, lo seguimos viendo. Algunos historiadores dicen que eran esos judíos ortodoxos, creyentes en la Torá, que seguían asistiendo al templo, teniendo su ortodoxia judía en el judaísmo, pero que odiaban a los cristianos porque creían, habían abrazado la fe
en un hombre que había muerto crucificado, había sido crucificado en un madero, y un hombre que había sido puesto en un madero era maldito. Y entonces, ¿cómo era posible que alguien, un ser humano, se había acercado a creer en alguien que era un ser maldito? Eso es lo que dicen. Pero si podemos tomar eso como cierto, hoy sigo viendo a judíos escupiendo a cristianos en su cara. Lo acabo de ver recientemente, mujeres en Israel predicando el evangelio, cristianas predicando de Cristo con megáfonos en mano, siendo escupidas en su cara por niños pequeños, no más de 10, 12 años, sus padres observándoles, pero sin decirles nada. Más bien los alentaban a que siguieran haciendo eso. Eso lo seguimos viendo hoy. Tienes sufrimiento, pero no temas. La misma palabra Pablo, la misma palabra Josué, la misma palabra Abraham, la misma palabra, no temas por el sufrimiento que viene. Verso 10, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. La iglesia tenía que prepararse. Aquí no dice, has sufrido, no sufrirás más. No, el Señor dice, prepárate. No temas. Esa es la palabra de esperanza, de consuelo. No temas. No temas. Eso significa yo estaré contigo. Ten fuerza, ten firmeza, persevera. Tu perseverancia da señal de mi preservación, dice el Señor. Mis amados, nuestra perseverancia da razón y da evidencia de lo preservado que estamos en las manos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Esos 10 días parece ser una referencia a un corto tiempo de tribulación que iban a vivir. Pero ¿hasta cuándo, Señor, será esta tribulación que estoy viviendo? Así somos nosotros. Y la iglesia de Esmirna en ningún momento la vemos preguntando, ¿hasta cuándo el sufrimiento? ¿Hasta cuándo, Señor, esta prueba? ¿Por qué a mí esta prueba? Esmirna era una iglesia fiel. Fidelidad en medio de la persecución. El Señor no tiene reprensiones para ella, tiene elogios. Entonces, ¿por qué, Señor, sufrir si somos fieles? Ha hecho tanto daño la visión de Asaf a nuestra vida. Ha hecho tanto daño la teología retributiva. ¿Qué significa esto, pastor? Que creemos que recibimos lo que merecemos. No, mis amados, si fuese así, nosotros debimos haber recibido la muerte. Si es de verdad, si es cierta la teología retributiva, nosotros merecemos la muerte por el pecado, pero la recibió Jesús. Entonces la teología retributiva no existe. Por eso se acercaron los discípulos al maestro diciéndole, maestro, ¿quién pecó? Al hombre ciego. ¿Él o sus padres? ¿Tenía que haber un pecado para que él estuviese ciego de nacimiento? Pues no, no necesariamente. Y hoy nos acercamos como Asaf, ¿por qué a los malos les va bien y por qué a los buenos les va mal? No, no es verdad la teología retributiva. ¿Sabes por qué? Porque la teología retributiva no puede concebir un Dios que trate con sufrimiento a su hijo que no pecó y lo llevó a la cruz por ello, como justicia para poder rescatarnos a nosotros de la vil muerte y del pecado y de la muerte. La teología retributiva no puede concebir la piedad y la gracia de Dios. Y si hay bendición, parece ser entonces que es porque no estamos haciendo nada malo. Si estás mal, si estás enfermo, la teología retributiva dice que es que pecaste. Pero si te va muy bien, la teología retributiva dice que tú estás comportándote bien. Y según la palabra, no hay ni uno bueno. Los discípulos estuvieron en la cárcel. ¿Producto de qué? ¿De que robaron algo? ¿De que cometieron alguna fechoría? No, mis amados. Estuvieron allí para que la gloria de Dios se manifestara en medio de las ciudades, en medio de las multitudes, de los incrédulos y en medio de ellos mismos. No temas, fueron la palabra del Señor a los presos. No teman. Esta iglesia no va a la cárcel porque está pecando. Dice, Satanás echará en las cárceles a los suyos. Ellos no están yendo a la cárcel porque están pecando, ¿no? Es para que su fe sea puesta a prueba. Mis hermanos, nuestra fe tiene que ser puesta
Aprueba, pastor, esto es injusto. No, mis hermanos, Dios es justo. Y Dios lo permite dentro de su justicia y su gracia. El sufrimiento, la prueba y la purificación de nuestra fe está allí. Es como el oro, nuestra fe se purifica como el oro. Allí está el sufrimiento, prueba nuestra fe. El sufrimiento purifica nuestra fe, es probado por el fuego. Nuestra sociedad no sabe sufrir así, mis hermanos. Nuestra sociedad escapa. Nosotros incluso tenemos que revisarnos. Somos como Houdini, el escapista. Parece ser que escapar del sufrimiento tiene más valor que perseverar firmes en medio de la tribulación. Y quieres que te diga algo, el Señor da mucho más valor y virtud a aquellos que permanecen firmes a expensas del sufrimiento que están viviendo en sus propias vidas. Sé fiel hasta la muerte, verso 11. El Señor nos da la orden, pero nos dice hasta cuándo. Hasta la muerte. Eso es de otro nivel, mis amados. Eso es de otro nivel. Verso 10. Y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Quiero leer Santiago 1:12. Bienaventurado, dichoso, bendecido el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá corona de vida, la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que la aman. Y quiero cerrar con la última advertencia. El que tenga oídos, oiga, verso 11, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Mis amados, la advertencia a Éfeso fue arrepiéntete. La advertencia ahora es para seguir perseverando. Si perseveras, dice el Señor, te prometo que no sufrirás la muerte segunda. ¿Cuál es esa muerte? La primera es nuestra fecha de vencimiento. El Señor ahí no puede hacer nada. El Señor no pudo hacer nada con Policarpo. Llegó el día de la muerte. No pudo hacer nada con Jesús. Llegó el día de la muerte. Pero la segunda muerte, la muerte segunda, dice que allí recibiremos la corona de la vida. ¿Cuál es esa muerte segunda? Mis amados, la condenación en el mismo infierno. Y los justos del Señor no serán condenados, porque el que ha creído en el Señor pasará de muerte a vida. Gloria a Dios. La muerte segunda, el Señor nos promete que nos preservará de ella. Eso es de otra magnitud. Y esa corona de la vida que se habla ahí también se promete en el capítulo 20, verso 6, verso 14 y capítulo 21, verso 8. En 3 o 4 oportunidades se menciona en todo el libro del Apocalipsis. El sufrimiento, mis amados, exige una vida de fidelidad. El sufrimiento exige una vida de fidelidad, y eso es de otro nivel. Eso es de otra liga, como dicen los dominicanos. Esa es otra liga de béisbol. Seamos fieles hasta la muerte. Podemos cerrar esto como conclusión. El Señor nos dará la corona de vida. Preguntémonos, ¿somos ricos? ¿Somos pobres? ¿Eres pobre materialmente? Confía y depende del Señor. ¿Eres rica espiritualmente? Dale la gloria a Dios por todas las cosas. Recuerda, mis amados, mi amado, que tu sostenimiento viene del Señor de la era. Pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Cómo sostenernos en momentos de persecución? ¿Cómo sostenernos en momentos de gran conmoción? Colocando nuestros ojos, Hebreo 12, en el consumador y el autor de la vida. Y cierro con esto como lo manifesté hace unos minutos. Nuestra perseverancia da evidencia y habla de la preservación del espíritu de nuestras vidas. Tengamos una palabra de oración. Señor, tú prometes vida eterna, ¿sí? Tú prometes también la corona de la vida. Tú prometes que no veremos la muerte segunda. Sí, y yo creo en eso. Pero mi oración ahora, en este momento, Señor, es por mi propia vida, por tu iglesia. Señor, que podamos sostenernos firmes en estos tiempos aciagos difíciles y conflictivos a nivel global. Señor, que podamos perseverar en momentos de dificultad. Señor, que podamos mantenernos firmes a pesar y a expensas de que los recursos escasean cada vez. Y que podamos tener el convencimiento
de que dependemos de ti exclusivamente, no de prebendas, sino que dependemos de ti única y exclusivamente. Señor, nuestra dependencia está en ti, nuestra confianza está en ti, que estemos apegados a tu palabra cada día. Señor, que ahondemos en nuestra relación contigo, en nuestra devoción diaria con Jesús. Que demos gracia así como hemos recibido de tu gracia. Que dependamos de ti, Señor, cada día. Y que seamos santos como tu Hijo amado Jesús es santo, para la gloria y honra de tu bendito nombre. Amén y amén. Mis amados, hemos llegado al final. Otra enseñanza de la serie Cartas de Jesús a las Iglesias del Apocalipsis. Te invito a visítanos en nuestra cuenta en Instagram, @loscocuyos en Instagram. Ahí están nuestros canales, nuestro canal de Telegram, de YouTube, donde están nuestras enseñanzas bien organizadas en listas de reproducción. También puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube para ver todas nuestras enseñanzas, nuestra cuenta en Twitter. Allí búscanos en Instagram, están todos nuestros enlaces y los links. Puedes escucharnos cada domingo de 8 a 8:55 por acá, por Radio Dinámica 1490 y a través de este medio en nuestro canal de YouTube. También te invito, es una invitación especial, cada día domingo, aquí en nuestra iglesia localmente, en Los Cocuyos, San Antonio del Valle, en Caracas, Venezuela, 9 de la mañana, horario local, Caracas, Venezuela, nuestra clase dominical, 10 de la mañana, nuestro servicio de adoración y exaltación al único Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga abundantemente.